muchos habían dicho que se había vuelto loco, sí, así textualmente, que se había vuelto loco porque había decidido o había tomado una decisión de vida tremenda, terrible, bajo las bombas, bajo las llamas, frente a la muerte, frente a los heridos. Otros vieron eso, pero vieron mucho más cosas, algo más profundo. La pregunta es, ¿qué vio él? Я год прожил в России. Я считаю, что это самое важное решение и лучшее решение в моей жизни – переехать в Россию и работать в СМИ. Они приехали на Донбасс по зову сердца. Многие мои родственники и друзья говорили, что я с ума сошел, когда узнали, что я собираюсь ехать сюда. Y por eso está aquí con nosotros Carlos Mamani. Él es sociólogo, periodista, director del Proyecto Patria, del think tank Proyecto Patria, y que estás aquí, Carlos. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esta experiencia, y además es otra especie de premier mundial porque lo vamos a publicar unos pedacitos, invitar a la gente a que lo vea. Te fuiste a vivir a la Federación Rusa, o a Rusia como muchos la conocen, pero te fuiste a vivir justamente con un objetivo: registrar la violencia, registrar lo que estaba pasando en el Donbass, y ahora además te hacen un documental fantástico. Muchas felicidades. Así que pues nos tendrás que explicar tu experiencia, qué es el documental qué es tu experiencia, cómo se llama el documental, Carlos. Después nos dirás dónde se puede ver, qué se registra en este documental, que es parte pues ya de tu historia y de tu vida. Muchas felicidades, y muchas felicidades a los latinoamericanos, porque eres uno de los primeros, o si no el único, el primero en llegar, y después llegaron otros a las zonas de conflicto. Un abrazo, ahora estás en Moscú, pero un abrazo a todos los peruanos, porque tú eres de Perú, pero finalmente pues eres de la madre tierra, de la madre patria aquí en Latinoamérica. Un abrazo y adelante, te escuchamos con mucha atención. Bueno, en primer término, Roberto, muchas gracias por tus palabras. Una vez más, muchas gracias por el espacio. Siempre tú, tu equipo, ¿no? Detrás de la razón, atentos al encuentro de estas novedades, estas primicias que nosotros hemos venido desarrollando acá en la Federación Rusa, que como bien dices, llegamos con un objetivo. Nosotros obviamente somos estudiantes, estudiamos Relaciones Internacionales, acabamos de terminar el curso de idioma ruso preparatorio. Sin embargo, siempre hemos sido un poco más que eso, creo, y el objetivo que nos guió también, por supuesto, fue conocer de primera mano, ¿no?, como nuestra labor de periodistas, qué es lo que acontece en el Donbass, del cual tanto se hablaba y del cual muy poco se informaba. Entonces había muchas noticias, que un día el presidente Putin se despertó con el pie izquierdo y decidió invadir Ucrania y cosas por el estilo, cosas inverosímiles que hicieron prácticamente raigambre en los grandes medios conglomerados mediáticos occidentales, en sus resonancias, cajas de resonancias en otros países, y por supuesto en la población latinoamericana, que fue presa de esta, vamos a decir, desinformación en realidad. Entonces, eso es lo que guía a uno para conocer justamente estos espacios, estos territorios, que dicho sea de paso, y al mismo tiempo son donde se está jugando el destino del mundo del siglo XXI. Son las placas geopolíticas que definen las reglas de juego de esta centuria. Entonces no fue, como todos dijeron, un conflicto solo entre Rusia y Ucrania. En realidad fue un conflicto, como ya todos sabemos, entre la Federación Rusa y la OTAN a través de Ucrania. Hoy en día se habla de supuestamente asuntos de paz. Bueno, no porque el presidente Donald Trump sea buena gente o sea amigo del presidente Putin, no. En realidad lo que sucede allí es que el presidente Donald Trump, al ser un tanto más realista que Biden,
entiende, comprende que esa guerra no va para más. O sea, Ucrania perdió la guerra hace tiempo. Los territorios que ahora forman parte de la Federación Rusa y donde yo estuve, ¿no? En el Donbass, Donetsk, Lugansk, entre otros lugares, en más de una ocasión desde enero de 2024 y en diciembre del 2024 también, en diversas ocasiones, sea como periodista, también dictando conferencias en las universidades de las repúblicas como Lugansk. Entonces, el complejo militar e industrial ha quedado en ridículo en Ucrania y por eso Trump entiende esta situación. ¿Cómo hubiera sido el conflicto, los actuales acuerdos, pretensiones de paz, si esto hubiera sido contrario? Si hipotéticamente la OTAN a través de Ucrania hubiera mermado a Rusia, yo no sé si se estaría hablando de paz, pero bueno, lo dejamos ahí como hipótesis. Y básicamente eso es lo que me guía, Roberto, para responder a tu pregunta. Visitar estas zonas, conocer de primera mano la realidad concreta de una población que, a contrapelo de lo que propugna el occidente liberal, democrático, derecho humanista, que los derechos humanos son universales, y que se olvidaron de esta gente, solo porque habla ruso, solo porque se siente culturalmente más afín a Rusia. Por favor, entonces damos cuenta allí de toda la hipocresía que propugnan los medios occidentales, sus organismos internacionales con la ONU a la cabeza, porque al evidenciar esta realidad, uno se da cuenta que efectivamente existen ciudadanos en el mundo que tienen más derechos que otros, y definitivamente la población del Donbass, rusoparlante del Donbass, no es o no entra dentro de esa categoría. Ahora, con respecto al documental, perdón que te interrumpa, te voy de pronto a ir interrumpiendo, discúlpame si te molesta. No. Con respecto al documental, yo te iba a preguntar, todo lo que nos quieres decir. Ahí vemos en pantalla, creo que es el título en ruso, y quiere decir contra o en contra. Explícanos todo lo del documental. También te voy a preguntar cómo le hiciste, llegaste ahí, y bueno, pues llegar ahí en momentos de guerra, pues no es fácil. Te quedaste sin dormir, te quedaste sin alimentos, de pronto me imagino que te has de ver asustado y pensado en los seres queridos tuyos de aquí me va a tocar un misil. A ver, por favor, Carlos. Bueno, en primer término, respecto al documental, Vapreki, eso está en cirílico escrito, se pronuncia Vapreki y significa, la traducción más correcta, creo yo, al español, al castellano sería como contracorriente, a contracorriente, Vapreki, ¿no? Básicamente, tú sabes que actualmente, en 2025, en pleno siglo XXI, los grandes medios de comunicación, ¿no? Sus tradicionales vías de comunicación como la televisión, están pasando por un momento de inflexión, por un momento de crisis, por un momento de descrédito por parte de la población mundial, que está buscando otro tipo de información alternativa. Es allí que justamente aparecen las plataformas digitales que están bregando por informar a la población desde otra perspectiva. No necesariamente voy a decir con la verdad, porque bueno, muchos dicen que tienen la verdad, pero el problema acá es que solamente en Occidente y en el mundo occidentalizado por extensión, se nos ha planteado, se nos ha propugnado, se nos ha impuesto lo que tú bien llamas, ¿no? Alguna entrevista tuvimos sobre la posverdad, ¿no? Una versión nada más de los hechos. ¿Por qué no existe otra? Partiendo desde allí, eso ya está más que sospechoso. Entonces, ahora están apareciendo desde ese buen tiempo nuevas plataformas digitales. Por ejemplo, este espacio Detrás de la Razón tan honorablemente viene llevando a cabo esa misión de informar con objetividad, o por lo menos intentar dar una perspectiva distinta a la que propugna la hegemonía mediática, ¿cómo se llama? Lo común, ¿no? Lo que está siempre, el streaming y todo esto, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que tú mencionas es cierto. Uno siente en un momento miedo, siente congoja, siente preocupación por lo que, más que por lo que le pueda pasar a uno, por lo que le pueda, cómo puedan recibir alguna mala noticia nuestros seres queridos, porque uno está convencido, más allá de la cuestión humana propia, que es el miedo, ¿no? de acercarse a territorios que siguen en lisa todavía, en disputa geopolítica, ni más ni menos de intereses de las grandes potencias del siglo XXI. Por supuesto, eso va a tener un impacto, pero la misión de informar
de dar cuenta al mundo de habla hispana, en este caso, de nuestra América, del Perú, de México, de Argentina, etcétera, y ser, como tú bien lo dijiste, y gracias por decirlo, uno de los primeros latinoamericanos en pisar estos territorios. Bueno, pues eso compensa en demasía cualquier otra desventaja que se pudiera tener. Entonces, yo me siento muy orgulloso realmente por haber logrado y salir ileso y poder comunicar al mundo de habla hispana lo que realmente sucede en estas partes del mundo, que no es definitivamente nada que ver con lo que nos mencionan los grandes medios de comunicación occidentales. Roberto. Oye, ¿y si quién te dijo, o si es verdad eso que pones al principio? Muchos me dijeron que estaba loco. ¿Quién te dijo eso y por qué? Bueno, en primer término, los amigos, los colegas, que, bueno, no, ellos, yo los entiendo, ¿no? Porque tienen buena voluntad, ¿no? Soy su amigo, su colega, bueno, familiares también, ¿no? Más que todo, sobre todo en la familia nuclear, ¿no? Que siempre les manteníamos informados y que ellos por las noticias que veían pensaban que de repente, bueno, uno ya sería la última vez que se comunicaban con uno, cosas por el estilo. Pero ante todo siempre les dije, ¿no? Que esto es una cuestión, un compromiso que uno tiene con uno mismo y que independientemente de lo que uno le pueda pasar, uno tiene que intentar hacer las cosas que cree que debe hacer, independientemente de las amenazas que puedan aparecer en el camino. De hecho, gracias a Dios no sucedió nada, pero todos los periodistas que fuimos estamos en las listas de periodistas que hizo el Centro contra la Desinformación, que está a su vez supeditado al Ministerio de Defensa de los aparatos de inteligencia del régimen ucraniano. O sea, en otras palabras, hicieron listas de todos aquellos periodistas extranjeros que visitaron estas zonas y han dicho que, bueno, pues que somos personas peligrosas. Eso lo sacó una nota en un periódico que no recuerdo, español, que supuestamente se había comunicado con los aparatos de seguridad del régimen de Kiev. Y efectivamente existe, ¿no? Este Centro contra la Desinformación es una instancia, por demás decir, peligrosa, porque ellos justamente están detrás de blancos, de objetivos civiles, ¿no? Y no civiles, que supuestamente ellos consideran que están desinformando a la opinión pública. Entonces uno aparece allí junto con los demás colaboradores como un desinformador del conflicto ruso-ucraniano, que en realidad ellos dicen que es un conflicto entre Ucrania y Rusia. Bueno, yo siempre he dicho todo lo contrario, es un conflicto entre la OTAN y Rusia a través de Ucrania, que es diferente, y que bueno, pues que ellos supuestamente van a informar a nuestros países, a las autoridades, porque somos personas peligrosas, ¿no? Entonces, más allá de, gracias a Dios no sucedió nada contra uno en la integridad física, pero sin embargo, el hecho mismo de que ya existan listas negras contra periodistas que visitaron las zonas de conflicto para dar una versión distinta a los hechos que viene dando Kiev y que tiene resonancia en los medios occidentales, nos convierte inevitablemente en blanco de una serie de, vamos a decir, de incidentes, pues, ¿no? No quiero yo ser alarmante, ni mucho menos, pero esto me parece a mí algo grave. Creo que soy de los primeros en denunciar esta situación, ¿no? Cómo es que aparecen estas listas, ¿no? de periodistas a cargo de un aparato de la inteligencia ucraniana, que es el Centro contra la Desinformación, que es un nombre bien bastante sarcástico, porque de contra la desinformación no tiene nada. Lo que se hace de ellos es simplemente buscar a gente que tenga una narrativa o que esté expeliendo, propugnando una narrativa distinta, opuesta a la que propugna Occidente, a la que propugna el régimen de Kiev, y inmediatamente nos convertimos en blancos y enemigos, ¿no? Entonces esos son los riesgos que también pueden acontecer, ¿no? Oye, Carlos, a ver, yo te veo ahí vestido con un atuendo. ¿Por qué llevas ese atuendo? ¿Qué significa? ¿Por qué prácticamente en la mayoría de las escenas apareces así? Ese es por una parte. Por el otro, acláranos, ¿tú llegas a Rusia a estudiar como estudiante y luego se te da la oportunidad para irte a esta región, o viceversa, por favor? No, bueno, primero,
respecto al atuendo, ¿no? Eso es otros países latinoamericanos tienen ropas típicas, ¿no? Entonces, yo siempre, por lo menos en el Perú, soy natural de Cajamarca, de la Sierra Norte del Perú, donde habitualmente llueve, ¿no? Es zona de sierra, entonces son trajes que están acondicionados para ese tipo de clima. Entonces, cuando uno se va a Rusia, yo no me quiero ir a venderme como un periodista a la occidental, con todo respeto, pero yo no me imaginaba irme con un terno o corbata al Donbass, ¿no? Yo pienso que teníamos que ir de la manera más auténtica como somos. Yo así he viajado por el Perú, gracias a Dios conozco el país, y en mis viajes por la sierra, sobre todo cuando llueve y hace frío, siempre íbamos de esa manera. Es el tradicional poncho peruano, el chullo peruano y, bueno, pues la chalina, ¿no? Que ya la está haciendo allí. Entonces, yo creo que si uno va a ir a hacer un documental de este tipo, tiene que efectivamente mostrar quién es uno, de dónde viene y qué mejor manera de hacerlo a través de la indumentaria típica de nuestros países, ¿no? Tal vez mucha gente también me dijo, pero ¿por qué? Porque tú sabes los complejos que existen en nuestros países, que por qué no te vas un poco más, digamos, no sé, como ellos lo entienden, ¿no? Yo pienso que no hay nada mejor, al menos si yo fuera peruano y vendría un ruso, yo quisiera verlo no que se disfrace como un peruano, sino que venga y se vea como un ruso. Entonces en el Perú yo creo que la forma más típica y tradicional de representarnos en el exterior es esa. Por eso es que tomé esa... De verdad para mí nunca fue un disfraz como algunos dicen, sino porque yo siempre he usado eso en nuestro país. Siempre quienes me conocen en Cajamarca, en el Perú, saben que yo he recorrido el país con esa indumentaria y ¿por qué no voy a hacerlo al otro lado del mundo, donde incluso hace más frío que en el propio Perú? Y ahora, ¿cuál era la otra pregunta? Discúlpame, Roberto. Si llegas a Rusia como estudiante, llegas a estudiar y después se te da la oportunidad, o ya venías directo con ese sueño de llegar. Y tengo varias preguntas. El sueño siempre lo tuve, de conocer el Donbass, de conocer la realidad de los hechos, de conocer los testimonios de la gente que allí vive, ¿no? De ver con mis propios ojos cómo está operando, valga la redundancia, la operación militar especial en los nuevos territorios, ¿no? Entonces, a raíz de diversas entrevistas que me habían hecho, cuando yo estaba en Perú a través de mi canal, ya tenían más o menos nociones de quién es uno, y un amigo español, que no voy a decir su nombre, me propuso la idea, ¿no? Me dijo, mira, te he recomendado con una gente que habitualmente visita estas zonas y quieren que periodistas extranjeros puedan dar la versión de los hechos que ellos consideren convenientes estando allí. Para mí fue una oportunidad de oro que no podía desperdiciar, y bueno, inmediatamente me enrolé en la primera misión del 2024, misión periodística internacional, donde justamente como tú mencionabas fui el primer latinoamericano, o bueno, dentro de esa misión, ¿no? Porque habían gente de Estados Unidos incluso, ¿no? De Bélgica, de Francia, de Holanda, de Alemania, ¿no? De Finlandia, etcétera, ¿no? Entonces yo era el único latinoamericano y a mucha honra, pues, ¿no? Fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora en términos humanos, porque uno pudo ver de cerca cómo es que una población de la cual casi no se dice nada de Occidente, solamente se les ha llamado terroristas, son poblaciones que prácticamente han estado padeciendo intentos de genocidio por su propio Estado, desde el 2014, no desde el 2022, y que en un intento de protección la Federación Rusa, viendo a su pueblo hermano, al Donbass, población ruso parlante, era un imperativo moral la operación militar especial, porque si no hubiera sido por Rusia, como alguna vez me dijeron un combatiente italiano, que fue el primer combatiente en el frente del Donbass, nos dijo, primer combatiente extranjero, claro, ¿no? Sin apoyo de la Federación Rusa, nosotros nunca hubiéramos tenido oportunidad. O sea, sin intervención de la Federación Rusa, tal vez a estas alturas de la historia, la población del Donbass tranquilamente hubiera podido ser exterminada a vista y paciencia de los grandes medios occidentales y de los organismos internacionales que controlan todavía intereses que poco o nada tienen que ver con la paz mundial, los derechos humanos y tantas esas peroratas que habitualmente se llenan pues la boca cada vez en cada discurso y en cada reunión mundial, etcétera. Gracias, Carlos. Cuéntame 2 o 3 anécdotas
crudas, fuertes, porque por ahí veo que una persona te está relatando acerca de cómo cayeron los misiles. Creo que te encontraste a alguien, a un niño que quería, de su regalo quería una olla express, una olla de presión. Ayudaste a salvarle, pues no sé si la vida o... cuéntanos esa historia personal, humana de la gente que vive ahí y que pudiste ver, constatar o ayudar, en su caso, Carlos. Ujú. Bueno, bueno, yo he visitado estos territorios más de una vez. La primera vez que fui hacia enero del 2024, y en esa ocasión lo que más me impactó fue ver en la localidad de Severodonetsk, que fue justamente un epicentro de conflicto en ese momento. Un poco después llegamos nosotros, ver un tanque del ejército ucraniano dentro de instalaciones de un complejo habitacional civil, por ejemplo. O sea, ¿qué hacía un tanque del ejército ucraniano dentro bueno, un tanque ya que estaba destruido, obviamente, ¿no?, por las fuerzas rusas, ocultándose dentro de lo que es un complejo habitacional civil? Entonces, eso es lo que no se decía en Occidente, ¿no? En Occidente se nos decía que, bueno, que Ucrania está enfrentándose contra el ejército ruso solamente, cuando en realidad lo que estaban haciendo era tomar a la población del Donbass como blanco militar, población civil, ¿no? Entonces, eso me impactó, ¿no? Siempre lo había escuchado, tenía una idea, pero cuando vi al tanque, ¿no?, dentro de la estructura que menciono, completamente destruida, claro está, y creo que por ahí había imágenes, eso me impactó, fue de lo primero que me impactó. Luego, en otras visitas que se tuvo, también eso fue, claro, cerca de Lugansk, por Severodonetsk. Luego fuimos en las últimas ya por Donetsk. Efectivamente se me hizo un recorrido por las calles de la ciudad, ¿no?, donde efectivamente habían acontecido impactos de misiles, ¿no?, de Occidente. O sea, ellos tienen museos, en Donetsk tienen museos de todos los artefactos que han caído, misiles, cosas por el estilo, restos de misiles, y todo fabricación de la OTAN. Por eso es que yo no me equivoco, creo yo humildemente no me equivoco cuando digo que Rusia no se enfrentó a Ucrania en sí, sino a la OTAN a través de Ucrania, que siempre fue armada, dirigida por su inteligencia, por su contrainteligencia, y preparada, ¿no?, técnicamente, militarmente, financieramente por la OTAN. Entonces encontrábamos, sorprendente fue para mí ver en este museo que tenían todos los artefactos que habían caído, granadas, misiles, partes de misiles de fabricación occidental, ¿no? Nos llevaron a un museo donde tenían todos los artefactos, los famosos Stinger, por ejemplo, estaban allí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces eso también fue para mí un impacto, porque uno tenía la idea de que efectivamente estaba luchando contra la OTAN, pero no hasta qué punto. Y efectivamente eso estaba allí todos están museos allí. Ellos se han encargado, la población del Donbass, de hacer sus propios museos a partir de todo lo que han recolectado de las fuerzas ucranianas, que a su vez estaban completamente pertrechadas por artefactos de la OTAN. Y ya que mencionas esto del niño, eso fue también un sentido muy conmovedor, porque en las periferias de Donetsk, ¿no?, donde está la gente que ha sufrido, Donetsk siempre ha sido muy impactado por la guerra, incluso más que Lugansk, yo diría, y la línea del frente la tuvieron allí, solamente en las periferias de la ciudad, y había una población, una comunidad, ¿no?, de estas periferias, y había un niño al cual cumplimos, bueno, pues su deseo por Navidad de visitarlo, ¿no?, y llevarle las cosas que él nos estaba pidiendo, que estaba solicitando, y escuchar también un hermoso poema de Pushkin. Él nos relata un poema de Pushkin. Eso fue muy, muy conmovedor para mí, ¿no?, ver que en medio de la tragedia que ha vivido esta gente se encuentra un halo de esperanza de volver a hacer una nueva vida, ahora bajo jurisdicción de la Federación Rusa. Y si no quiero olvidarme de algo que me pareció también importante, que logré verificar allí, fue también, ¿no?, lo que eran orfanatos para niños que habían perdido a sus padres. Tuvimos encuentro con la jefa, la directora, que nos comentaba a mí me sorprendía muchísimo cómo ser o manejar un orfanato en pleno conflicto
contra Ucrania en la OTAN, y muchos de los hijos de estos que están allí en estos orfanatos son de soldados o de padres o de madres que murieron bajo las circunstancias más terribles porque estaban caminando en la calle y les cayó un misil, porque eso es. Ahí había la gente cuando se despide en estas partes, se despide no diciendo solo buenas noches, ¿no? Se despide diciendo que el cielo esté tranquilo esta noche para ti. O sea, que no te caiga un misil. Eso también sorprende, ver la cotidianidad de la guerra, cómo es que es interiorizada por la población civil, y prácticamente la vida y la muerte es como en la cara o cruz de una moneda. Hoy día te toca, hoy día no. Y antes que me olvide, el último día que estuve en Donbass, en Donetsk, allá más o menos a mediados de diciembre del 2024, ya para regresar estuve en el hotel y escuché un estruendo que hizo temblar las estructuras, incluso las ventanas, ¿no?, del hotel, y sucedía que habían interceptado, ¿no?, los sistemas antiaéreos rusos un misil que estaba direccionándose a la localidad, ¿no? Entonces, y eso uno lo asusta, escucha de vez en casi nunca en la vida, ¿no? Pero la gente de allá con la más tranquilidad, no, tranquilo, simplemente ha sido nuestro sistema antiaéreo interceptando un misil enemigo, con la mayor naturalidad y normalidad del mundo. O sea, más o menos, ¿no? Esas son las cosas que uno lo sorprende. Cómo es que la gente logra hacer su vida, entre comillas, normalidad, pero en un contexto que evidentemente no es normal, ¿no? Es un contexto de guerra, de conflicto y, bueno, de genocidio. Eso es lo que se ha visto y lo que no mencionan los medios occidentales. Carlos, ¿cómo haces el documental? ¿Quién te ayuda? ¿Te invita a algún medio paraestatal o estatal de Rusia? ¿Y cómo lo toman en Rusia? No solo tu estadía ahí, sino el lanzamiento de este documental, Carlos. Muy buena pregunta. Como decía al inicio, ahora los medios de comunicación de masas están pasando por un grave problema, una situación de inflexión nunca antes vista, donde su credibilidad está siendo bastante mancillada por ellos mismos, ¿no? Porque la gente puede ser tonta, pero no tan tonta como para creer todo lo que dicen. Y ahora con las plataformas alternativas digitales que están emergiendo y que prácticamente ya están derribando a los tradicionales medios de comunicación que brindan una monoversión unidireccional de tal o cual circunstancia, de tal o cual fenómeno, de tal o cual realidad, ¿no? Es así que también la Federación Rusa o los medios dentro de la Federación Rusa no escapan a esta realidad de estas nuevas plataformas alternativas. Es así que hay una plataforma alternativa muy famosa en VK, que son redes sociales de la Federación Rusa, y Telegram también, ¿no?, que se llama Redaksheshmel, ¿no?, que es como redacción abejorro, un tema así se podría traducir al español, ¿no? Y ellos tuvieron la iniciativa, ¿no?, de desarrollar un documental o una serie de documentales de entre 15 a 20 minutos en promedio, no largos, a todos los periodistas que habían estado en el Donbass, ¿no? Que habían visitado, y entonces por supuesto yo no soy el único. El único peruano sí, pero no el único en haber sido entrevistado o haber participado en esta propuesta documental de Redaksheshmel, ¿no? Quiero desde ya agradecer profundamente y felicitar a los periodistas que a mi entender son los verdaderos héroes de todo este documental, que es Vittorio Rangeloni de Italia, que vive hace casi 10 años en el Donbass, justamente por ese interés de reflejar la realidad de esa zona que nadie quiere hablar en términos objetivos, en términos desideologizados, y el camarógrafo Andrei Sapenov. Ellos son los que realmente he visto yo que arriesgan su vida. Incluso le estuvo a punto de caer un dron, me contó Vittorio Rangeloni, y esos son los protagonistas y los héroes que prácticamente pasan desapercibidos. Ellos me recibieron en Donetsk y me llevaron por localidades como las que ustedes han logrado visualizar, ¿no?, dentro del documental. Yo los felicito muchísimo a ellos, de verdad. Para mí ellos son los héroes verdaderos. Ellos nos consideran héroes a nosotros,
pero yo digo que ellos son los verdaderos héroes porque nosotros hemos ido un par de veces, ellos están hace 10 años ahí y ellos también merecerían su propio documental. De verdad, yo los felicito muchísimo. Bueno, y grosso modo, eso sería más o menos cómo fue, ¿no?, el proceso de enrolamiento en este documental, estimado Roberto. Carlos, repítenos en dónde la gente lo puede ver completo, mejor calidad. Lo puede ver en VK, ¿no? Se llama, pero el tema sería escribirlo en cirílico, ¿no? Yo te lo puedo enviar luego para que lo puedas compartir en tus redes, Redaction Shmel, y el Telegram también, que se llama del mismo modo. O en su defecto pueden entrar a mis redes sociales, ¿no? Carlos Mamani Aliaga en Facebook, también en Telegram, en Twitter, ¿no? Ahí también lo he colgado si les interesa y no pueden de repente acceder a las plataformas digitales, las redes sociales en ruso por el idioma, tranquilamente pueden entrar a mi red y yo lo he colgado allí, ¿no? Entonces ellos pueden también visualizarlo allí. Carlos, pues muchas gracias por compartir todo esto. ¿Qué te deja el documental? ¿Vas a regresar a Perú? Y si regresas a Perú, ¿cómo todo este viaje por Rusia, todas estas experiencias, cómo podrían ayudarnos a los latinoamericanos, al pueblo peruano, al gran pueblo de Latinoamérica? No sé, a ver, Carlos. Bueno, la intención justamente era desarrollar este documental, ¿no? Bueno, primero visitar, yo no me imaginaba hace un año que les interesaría mi actividad periodística en el Donbass como para realizar un documental, ¿no? Bueno, tuvo éxito, tanto así que a partir de ese documental nos entrevistaron después en el canal de defensa de la Federación Rusa, que es el canal, a mi entender, más patriótico, que ese canal es Zvezda, Estrella, ¿no? Entonces, ahora tu pregunta, al regreso al Perú, lo que tratamos de hacer, y gracias desde ya, porque con tu espacio, Roberto, con Detrás de la Razón, con tu gentileza, nos estamos adelantando en difundir este documental, ¿no? Ya pues en habla hispana, ¿no? Siempre Detrás de la Razón dando la primicia. Porque en Rusia, bueno, el documental se hace para Rusia, efectivamente, pero yo pedí que la traducción se la haga en español, porque evidentemente me interesa que el Perú, nuestra América, nuestra Latinoamérica, nuestro México, nuestra Argentina, nuestro Chile, nuestro Ecuador, nuestra Colombia, puedan acceder a una información que, como digo, nadie es dueño de la verdad. Yo intento acercarme según mis criterios, pero quién sabe, estoy equivocado. Pero más allá de eso, para mí lo más importante es que se está brindando una alternativa en la información, una información alternativa a lo que vienen propalando los medios convencionales. Para mí, esa es la máxima ganancia que puedo tener yo como periodista, como difusor, ¿no?, de asuntos internacionales, política exterior y geopolítica. Entonces, de momento se está iniciando, o tú estás dando la primicia, pero también en el país, porque tengo una organización llamada Proyecto Patria, yo me encargo de los asuntos internacionales, pensamos darle difusión en las universidades, en los espacios culturales, en diversos espacios donde, bueno, pues crean a bien que este tipo de información, dado que soy el único peruano que se ha ido por allá, pueda brindarse también a nuestros compatriotas, ¿no? Básicamente eso. Te lo pregunto porque, bueno, pues es difícil frente a un gobierno de Dina Boluarte, por ejemplo, que te ayuden a promover este tipo de narrativa cuando están pegados a otra narrativa, ¿no? Exactamente, sí, ese es el reto, ¿no? Buscar espacios donde efectivamente les interese. Yo creo que las universidades, los centros culturales, para empezar, son los más interesantes para poder difundir este tipo de narrativas, ¿no? Y ahora creo que en un contexto donde ya por lo menos se empieza a hablar de paz, también es un poco favorable en este momento. No es, cuando yo llegué era un momento muy álgido, como tú lo sabes, tú nos supiste entrevistar también las primeras veces que fuimos, fue algo muy distinto, ¿no? Fue un contexto en que lamentablemente ya se estaba hablando de una posible confrontación termonuclear, de una posible tercera guerra mundial, etcétera. Ahora el contexto es otro, así que
con ayuda de Dios y por supuesto de nuestros contactos allá en el Perú, podremos difundir el documental en espacios que creo les va a venir muy bien, ¿no? Sobre todo nos interesa que la gente que se forma en ciencias de la comunicación conozca esta información, ¿no? Que totalmente confronta, ¿no? Está a contracorriente, como bien dice el título del documental, de lo que es la narrativa convencional oficial. Pues Carlos, antes de despedirnos, esos que están ahí, que estamos viendo, son periodistas muertos, ¿verdad? Sí. Y una pregunta así muy personal, pero que seguramente será de curiosidad del público. ¿Qué comías? ¿Cómo es la comida ahí? ¿Es diferente a la de Moscú? ¿Qué tan diferente es al ceviche peruano, por ejemplo? ¿Qué comías ahí en esas regiones? ¿Cómo es la comida? Bueno, en realidad la comida rusa es muy distinta a la comida latinoamericana y bueno, la comida peruana muy diferente, ¿no? O sea, no hay punto de comparación, me parece. Ahora, si tú me preguntas entre el Donbass y la Federación Rusa, ¿cuál es la diferencia entre Moscú? Prácticamente es lo mismo, porque son rusos, así que tienen costumbres y culturas culinarias que prácticamente son lo mismo. ¿Comen arroz, empanaditas o cómo es? No. Hay un plato muy famoso en Rusia y por supuesto allá también en el Donbass, que es el borscht. Es una sopa a partir de beterraga, que es color rojo, con carne, ¿no? Y con una crema de leche que se llama smetana, ¿no? Que es bien popular en Rusia. Eso básicamente, más de una ocasión, con el pan, ¿no? Que hay panes de diferentes, no sé cómo en México creo que es igual que en el Perú, pero aquí en Rusia la diversidad de panes es interesante, porque hay panes blancos, pero hay desde color negro, ¿no? Esos de que son de color negro son hechos a base de centeno, por ejemplo. Y bueno, son culinarias diferentes, y la verdad que en todo momento me sentí muy protegido, muy resguardado por nuestros anfitriones allá en estos nuevos territorios de la Federación, quienes siempre nos llevaron pues a dar vueltas allí a los restaurantes más tradicionales, ¿no? Para probar el borscht. Hay otro que le llaman el kotlet, que es como una especie de carne, puede ser de cerdo, de pollo, ¿no? Se consume mucha papa también. Obviamente no hay variedades como en el Perú, que tenemos como 4.000 variedades de papa. Solo hay una variedad, ¿no? Porque no es oriunda. Y también hay los refrescos, me gustaban mucho los compot, ¿no? Son como frutos secos, ¿no? Pueden ser rojos, pueden ser más amarillos, como de durazno seco o parecido. Se los hace servir, ¿no? Se enfría y es un refresco, ¿no? Entonces, interesante la culinaria rusa para conocer, ¿no? Porque al final de cuentas, si me preguntas, no hay nada como la comida peruana. Eso, ahí te salió lo patriota. Oye, pues si gustas algo que se nos haya escapado, algo que quieras decir, y si no, pues despedir el programa. Muchas felicidades, Carlos, y si a manera de conclusión, la conclusión que tú quieras, o si no, escoger una palabra, que escojas una palabra y nos expliques por qué escoges esa palabra en relación al tema que tocamos el día de hoy, Carlos. Bueno, yo quisiera en primer término, estimado Roberto, siempre felicitar a tu espacio, a ti, a tu persona, a tu equipo, a Shadi, a todos los que están detrás de La Razón, que hacen posible que exista este espacio realmente que tiene esa apertura de miras, de invitar a gente de tan distintas posiciones, y en este caso de dar la apertura a la primicia para Latinoamérica, para habla hispana, de un documental, ¿no? En este caso sobre el Donbass, sobre periodistas extranjeros y específicamente el caso concreto de mi persona como periodista y mi experiencia allá en estas zonas en conflicto. Bueno, si hay una palabra que puede definir este programa, yo creo que es justamente el nombre del documental, Contracorriente, ¿no? Que sirva para a todos aquellos que tienen cierto compromiso con la verdad, o más que incluso eso, intentan dar una versión distinta de los hechos en cualquier plano de la realidad. Siempre van a existir espacios como este, como Detrás de la Razón, como diversas plataformas digitales en el mundo que están existiendo para poder dar una perspectiva distinta. Porque lo peor que puede pasar es que dejemos que el totalitarismo
global avance, que se mueve sobre todo en los medios de comunicación. Yo creo que la tecnología, las redes sociales están disputando la hegemonía mediática a los grandes conglomerados, vamos a decir, mediáticos internacionales, la CNN, la BBC. En esa perspectiva, todos aquellos que tengan la intención de informar, que no necesariamente se hayan formado en una universidad como periodistas. Yo no me he formado como periodista en una universidad, yo soy sociólogo de profesión. Sin embargo, yo creo que todo aquel que tenga la intención de informar un hecho que crea que debe ser revelado, no en clave habitual, convencional, sino una clave distinta, tiene todo el derecho de hacerlo. Y qué mejor ahora en estas tipo de plataformas que están brindando una posibilidad que hace 15 años, 20 años simplemente no existía. Antes solamente nos teníamos que quedar con lo que nos decía la televisión de tal o cual canal que tenemos allí en otros países y listo. Sin embargo, esto que estoy mencionando, las nuevas plataformas digitales, los medios como Detrás de la Razón y Hermanos, están brindando una perspectiva y están cumpliendo la misión histórica de los medios de comunicación de masas en el siglo XXI. Informar con objetividad y en lo posible acercándose a la verdad. Básicamente eso, Roberto. Pues muchas gracias, Carlos. Muy importante esto que dices y con lo que acabas, cómo es la paradoja de la tecnología, ¿no? La tecnología que pues está al servicio, es propiedad prácticamente de los grandes magnates tecnológicos, las corporaciones, ahí está Elon Musk como representante de una megacorporación y muchos más. Sin embargo, la paradoja de la tecnología es que estos medios electrónicos, eléctricos, de energía, pues por ahí hay huecos, hay hoyos, agujeros por donde nosotros nos colamos y es difícil taparnos, a pesar de que si intentan taparnos, bueno, pues volvemos a salir por otro hoyo, así que otro agujero, así que pues hay que aprovecharlos mientras esté esa paradoja de la tecnología para seguir levantando la voz. Gracias a ti, Carlos, y gracias a las personas que estuvieron detrás de este documental, también gracias porque finalmente pues es levantar la voz, y levantar la voz es de lo que se trata siempre cuando uno está buscando las razones o estar detrás de las razones. Abrazos, hermano, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a tu familia, felicidades también allá en el Perú y a todo el pueblo peruano, a todo el pueblo de Latinoamérica, a todo el pueblo hispanohablante que merece siempre opciones distintas, alternativas distintas a una narrativa fincada en Washington. Gracias, Carlos. Exacto. A ti, Roberto, a ti y tu equipo, y muchas gracias. Hermano, nos vemos. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, nos vemos hasta la próxima.